La guerra de independencia explicada con Minecraft. Todo comienza en el siglo XVIII en la costa este de lo que hoy es Estados Unidos, pero en aquel entonces era conocido como las 13 colonias británicas, que eran territorios dependientes de la corona británica y, como su propio nombre indica, eran básicamente colonias. Durante años la relación entre colonos y la corona británica fue bastante tranquila. Los colonos tenían libertad para comerciar, algo de autonomía política y en general vivían en paz con el rey Jorge III, que básicamente era el rey del Reino Unido por aquel entonces. Y si bien no eran independientes, tampoco se sentían prisioneros. Pero entonces todo explotó con la Guerra de los 7 Años, un conflicto brutal que enfrentó principalmente a Francia y Gran Bretaña y que terminó en 1763 con victoria británica, pero también con una deuda totalmente desorbitada para pagar por todo el dinero que les costó a los británicos financiar la guerra. ¿Y cuál fue la solución de Jorge III para pagar la deuda? Pues subir los impuestos. ¿Y a quién? Pues evidentemente a los colonos americanos. Primero fue la ley del azúcar, luego la ley del timbre y más tarde las leyes de Townshend. ¿Y qué hacían? Pues básicamente poner impuestos a prácticamente todo, como al papel, el vidrio, la pintura, el té y muchas cosas más. Pero ojo, el problema no era solo económico, también se convirtió en algo político. Los colonos gritaban "No taxation without representation", o sea, no más impuestos sin tener ni voz ni voto en el Parlamento británico. Y tenían toda la razón, nadie de las colonias británicas estaba representado en el Parlamento británico, y ni siquiera se tenía en cuenta su voluntad a la hora de tomar decisiones políticas por parte de la corona británica. Y por culpa de estas cosas, las tensiones fueron creciendo y se convirtieron en una olla a presión que terminaría por estallar en cualquier momento. Por ejemplo, en 1770, un enfrentamiento entre soldados británicos y ciudadanos en Boston terminó con 5 muertos. Lo llamaron la masacre de Boston y los colonos lo usaron como símbolo de opresión. Después de esto vino el té. En 1773, un grupo de colonos disfrazados de nativos americanos, a modo de protesta por todo lo que he mencionado antes, abordó barcos británicos y tiró toneladas de té al mar, haciéndoles perder una gran cantidad de dinero a los ingleses. Este acto de protesta pasó a la historia como el motín del té de Boston, al que la corona británica respondió con puño de hierro. Cerraron el puerto, disolvieron el gobierno local y llenaron Boston de soldados. Y eso finalmente fue la gota que colmó el vaso. Las colonias que conformaban las 13 colonias decidieron unirse por primera vez en una reunión en el primer Congreso Continental, en 1774. Y si bien todavía no pedían la independencia, ya se olía que venía tormenta y algo iba a pasar, y por eso decidieron comenzar a prepararse. Y finalmente la tormenta llegó. El 19 de abril de 1775, en Lexington y Concord, los británicos intentaron confiscar armas al ver todo lo que estaba ocurriendo, pero los colonos estaban listos y sabían que todo eso iba a pasar y no pensaban dar un paso atrás. Se dispararon las primeras balas y así, sin declaración oficial, comenzó la Guerra de Independencia. Tras lo ocurrido en Lexington y Concord, se formó el segundo Congreso Continental, que nombró como líder militar a George Washington. El conflicto ya no era una protesta, era una guerra en toda regla. El 4 de julio de 1776, el Congreso aprobó la Declaración de Independencia, escrita sobre todo por Thomas Jefferson, en la que principalmente se decía que querían ser libres, que todos los hombres eran iguales y que iban a pelear por conseguir que así fuera. Y así fue como en el papel nacía Estados Unidos, y en la práctica empezaba el sufrimiento de una guerra. Porque seamos claros, los británicos eran el imperio más poderoso del mundo. Tenían soldados profesionales, barcos, dinero y experiencia. Los colonos, en cambio, pues evidentemente no. Tenían milicianos mal armados y poco dinero. Los británicos comenzaron ganando batallas importantes. Tomaron por ejemplo Nueva York y Filadelfia, y parecía que el final estaba cerca y los británicos iban a aplastar la rebelión. Pero entonces ocurrió un giro inesperado, la batalla de Saratoga. En 1777, los colonos ganaron esa batalla crucial, y eso convenció a Francia de unirse a la guerra del lado americano, básicamente para debilitar al Reino Unido, a lo que después se sumaron también del bando de los americanos, España y los Países Bajos. Ahora ya no solo era una rebelión colonial, era una guerra internacional contra el Imperio Británico. Aún así, las cosas no fueron fáciles. En Valley Forge, por ejemplo, durante el invierno de 1778, el ejército de Washington casi se desmorona por el frío, el hambre o las enfermedades, pero finalmente aguantaron. Se entrenaron con instructores europeos y poco a poco, con estrategia y el apoyo extranjero, fueron recuperando terreno. Y finalmente, en 1781, en Yorktown, el ejército británico fue rodeado por Washington y la flota francesa. El general Cornwallis, que era de la corona británica, se rindió y eso fue el punto final. En 1783, con el Tratado de París, Gran Bretaña reconoció oficialmente la independencia de los Estados Unidos. Pero ojo, ganar la guerra fue solo el principio. Ahora había que construir un país desde cero. Al principio, las 13 colonias intentaron formar una confederación entre ellas, pero fue un desastre. Así que, finalmente, en 1787 crearon la conocida Constitución de los Estados Unidos, que sigue vigente hasta hoy en día, por cierto. Y en 1789, George Washington se convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos. La independencia americana no solo cambió América, inspiró revoluciones como la francesa o en América Latina, y expandió ideas como la libertad, la democracia y los derechos del ciudadano. Ahora bien, no resolvió todo, porque seguía existiendo la esclavitud, las mujeres seguían sin tener derechos y los pueblos indígenas fueron totalmente ignorados. Pero aún así, lo que empezó como una pequeña revuelta terminó siendo uno de los movimientos más revolucionarios e influyentes de la historia de cómo un grupo de colonos sin ejército, sin experiencia y sin recursos logró vencer al imperio más poderoso del mundo y erguirse como la mayor potencia de la historia. Pero bueno, esto es todo por el vídeo de hoy, y si quieres que YouTube te notifique cuando suba próximos vídeos, te recomiendo suscribirte y activar la campanita. Dicho esto, espero que te haya servido el vídeo y gracias por verlo hasta el final.